¿Qué tal, niñas y niños del International? Estamos ahora en la PPT número 19 o también la página 197 del libro de matemáticas donde están estos ejercicios. Y vamos a empezar al tiro. Bien, hay que calcular el área de cada triángulo. Bien, como hemos dicho en anteriores videos, ¿cierto? El cálculo del área de un triángulo cualquiera, de cualquiera, digamos, es su base por su altura partido por 2 va a ser igual al área. Ese sería, en términos estrictos, lo que guarda relación con ese tema. Bien, tenemos una base, que es la que está abajo, siempre, y una altura, que la vamos a llamar h, aquí la vamos a llamar b, ¿cierto? La base y una altura que mide 8. Bien, y es cuestión de reemplazar. En este caso su base es 7, lo voy a hacer aquí, su base es 7, ¿cierto? Centímetros, cuidado con las unidades dimensionales. Su altura en este caso es 8 centímetros, ¿cierto? Lo dividimos por 2, ¿cierto? Y eso va a ser igual a su área. Bien, en este caso, ¿cierto? Hacemos la multiplicación, esta es la tabla del 7 o la tabla del 8, da exactamente igual, donde 8 por 7, ¿cierto? Es 56, acá lo vamos a anotar, 56, y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, dividido por 2, eso va a ser igual al área. ¿Cierto? De tal forma que resolvemos acá, 56, ¿cierto? Dividido en 2, eso nos da 28. Entonces serían 28 centímetros cuadrados, va a ser igual al área. Área va a ser igual a 28 centímetros cuadrados. Bien, vamos a la letra B, que es esta, donde tenemos una base, fíjense bien, la base es BI, acá está, ¿cierto? Y su altura está desde afuera, ¿bien? No es esta, ¿bien? Sino que es esta, acá está, la están dando. Por tanto, volvemos a escribir la fórmula, base por altura partido por 2, va a ser igual al área. Y ahora es cosa de reemplazar. Recuerden, está no en centímetros como, disculpen, no en centímetros, sino que aquí está en milímetros. M con M es milímetro. Bien, entonces reemplazamos su base, 24, acá está, 24 milímetros por su altura, acá está la altura, 12 milímetros, 12 milímetros, partido por 2 en este caso, va a ser igual a su área. Si nosotros hacemos la multiplicación, necesariamente, ¿cierto? 24 en este caso por 12, eso da 288. Pueden hacerlo, ustedes ya saben hacer esta multiplicación. Por tanto, nos queda 288 y milímetro por milímetro, disculpen, es milímetro cuadrado, ahí está, partido por 2, ¿cierto? Va a ser igual al área. Al dividir eso, ¿cierto? 288 dividido en 2, me da, ¿cierto? Un área de 144 milímetros cuadrados. Bien, vamos a la letra C. Acá está, lo estamos haciendo un poquito más rápido porque esto ya lo saben. Es un triángulo invertido, por tanto su base está acá y su altura está acá. Bien, y está dado por DAM. Esa también es una medida de longitud y significa decámetro. Bien, entonces DAM en nuestro lenguaje es un decámetro. Y un decámetro, ese deca significa 10 metros. Bien, un decámetro, lo vamos a escribir acá, equivale, ¿cierto?, a 10 metros. Es importante eso. Bien, el decámetro, aquí está, esas son las unidades, equivale, ¿cierto?, a 10 metros. Por tanto, vamos a escribir, ¿cierto?, la fórmula, base por altura partido por 2 va a ser igual al área. ¿Cuál es la base? Aquí está, 9,1 decámetro. 9,1 decámetro por su altura, ahí está, 4,2 decámetro. 4,2, ¿cierto?, decámetro. Partido por 2 va a ser igual, en este caso, ¿cierto?, al área. Cuidado que aquí tenemos dos números decimales, 9,1 y 4,2. Perdonen, escribí mal el 9. Ahí está. Al hacer la multiplicación de estos dos números decimales, ya lo saben hacer ustedes, ¿cierto? ¿Cierto? Nos sale, ¿cierto?, una longitud de 38,22 decámetro por decámetro es decámetro cuadrado. Ahí está. Partido por 2 va a ser igual al área.
Bien, al resolver eso, ¿cierto? 38,22 dividido por 2, eso nos da, ¿cierto? 19,11. Por lo tanto, el área es 19,11 decámetro cuadrado. Ese sería el área. Bien, vamos a la letra D. Aquí está, ¿cierto? Con unidades distintas, estos son kilómetros. Bien, y vamos a escribir lo mismo, base por altura partido por 2 va a ser igual al área. Bien, por tanto, al reemplazar ya tenemos la base, esta es y esta es la altura. Por lo tanto, eso es H y esto es B, que sería su base. ¿Qué tal si lo reemplazamos? B sería 17,3 kilómetros por su altura, esa es, y aquí sale 10,1 kilómetros, ponemos dividido por 2 y eso va a ser igual, ¿cierto?, al área. Al hacer la multiplicación arriba, lo estamos haciendo siempre, son números decimales, tengan cuidado con eso, ¿cierto? Vamos a multiplicar de la igual forma y después contamos, ¿cierto?, cuántos son los decimales que nos tenemos que aproximar. Por tanto, 17,3 kilómetros por 10,1 kilómetros, eso nos da 174,73 kilómetros cuadrados, porque hemos multiplicado eso con eso y luego kilómetro por kilómetro nos da kilómetro cuadrado. Partido por 2, eso nos va a dar el área. Si eso lo dividimos por 2, ¿cierto? Todo eso dividido en 2, eso da, ¿cierto? 87,365. 87,365 kilómetros cuadrados. Y ahí está. Bien, vamos a ver esto, ¿cierto? El número 2 dice, analiza los triángulos y luego completa esta tabla. Bien, dice triángulo ABE. ABE. ¿Dónde están esas letras, cierto? ABE. Es decir, este triángulo, mire. Ahí está el triángulo. ¿Ven? ¿Bien? Bien, ahí está este triángulo, ¿sí? ¿Lo vieron bien? El triángulo ABE. Bien, y dice que cada una de estas celdas mide 1 centímetro. Quiere decir que esto mide 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. Y esto mide 1 centímetro y 2. Y si se fijan bien, esta no es la altura del triángulo, sino que es esta. Si se fijan bien, es igual a ese. ¿Es cierto? Entonces hay que tener cuidado con esas alturas, porque esa altura no es necesariamente la que baja acá, sino que la que está por fuera. Bien, ese tipo es clásico en las preguntas para que se confundan. Entonces, ¿cierto? Nos piden la medida de la base, ¿cierto? Acá está. Y la base sería esa, ¿cierto? Y su altura esa. La base entonces tiene 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. Aquí está, 3 centímetros. Bien, medida de la altura, ¿cierto? Vamos a ver la medida de la altura, 1, 2. Ahí tenemos la medida de la altura, 2 centímetros. Bien, y el área tenemos que hacer base por altura partido por 2 va a ser igual al área. Bien, por lo tanto, mentalmente, bien, su base es 3, ahí está, y su altura es 2. Entonces, 3 por 2, 6 centímetros cuadrados, ¿cierto? Partido en 2 serían, ¿cierto? 6 dividido en 2, 3 centímetros cuadrados. Bien, ahí lo estamos haciendo mentalmente. Vamos ahora al triángulo ABD. ABD. Cuidado con ese triángulo, es ABD. Ahí está, mire. ABD. Ahí está. Bien. Bien. Ahí está, mire. Bien. Ahora, ese triángulo tiene de altura eso. Cuidado, ¿ah? Ojo con ese tema. Bien. Bien, es un triángulo rectángulo. Aquí cae 90 grados, pero ya vamos a entrar en ese tipo de triángulo. Bien, entonces su base es 1, 2, 3, ahí está, ¿cierto? Entonces tiene su misma base, 3 centímetros, ¿cierto? Y su altura, ahí está, 1, 2 y 3. ¡Wow! Entonces tiene también 3 centímetros. Bien, vamos a calcular su área, base 3, altura 3, entonces 3 por 3, 9 dividido por 2 me da 4,5 y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Ahí está. Bien, vamos al otro que es ABC. El triángulo ABC. Ahí está, mire. Fíjense bien. Esa es la altura de ese triángulo. Tenemos como una base 1, 2, 3. Ahí está, ABC. Ese es. ¿Lo vieron? La base A1, 2, 3.
por lo tanto tiene 3 centímetros. Y de altura, fíjense bien, estamos en S, A, B, C, tiene toda esa altura, 1, 2 y 3. Bien, por lo tanto también tiene 3 centímetros. Por tanto, igual que el otro, ¿cierto? 3 por 3, base por altura, base por altura, base por altura, ahí está. 3 por 3, ahí está. 3 por 3, 9, dividido por 2, también nos da 4,5 al cuadrado. Bien, centímetro. Bien, y ahora vamos al último, AF, ABF, ahí está, que es exactamente igual a ese. ¿Lo vieron? Y su altura es esto. Ahí está la altura, por fuera. Pero el que está arriba, pero invertido, hacia el otro lado. Bien, entonces su base es esa y su altura es esa. No es esa la base. No, no, no. Es esa la base. Bien, por eso hay que tener mucho ojo. Entonces tenemos una base de 1, 2, 3. Ahí está, una base de 3 centímetros. Y tenemos una medida de altura, que es todo eso, ¿cierto? Ese sería H, 1 y 2. Recuerden que cada uno de esos mide 1 centímetro. 1, 2. Por tanto, tenemos 2 centímetros. Y acá, mentalmente, base por altura, ahí está, base por altura partido por 2. Base por altura, 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Dividido en 2 es 3. Entonces sería 3 centímetros cuadrados. Y ahí está el resultado de cada uno, ¿cierto?, de los triángulos que hemos visto. Bien, en el próximo video, ¿cierto? Vamos a responder al tiro. La alternativa A dice, ¿cuáles triángulos tienen igual área? Fíjense bien, ABE 3 centímetros, tiene la misma, ¿cierto?, que ABF. Entonces, ABE es igual, ¿cierto?, a ABF, ¿cierto? Porque tienen la misma área. Y el triángulo ABD, aquí está ABD, es igual a esa misma área que tiene ABC. ¿Lo vieron? Bien. Ahora dice, ¿qué ocurre con el área si todos los triángulos se le aumenta 2 centímetros su base y se conserva la medida de su altura? Bien, ¿qué ocurre con el área si todos los triángulos se le aumentara 2 centímetros su base y se conserva la medida de su altura? Bien, y aquí está. ¿Qué pasa si aumentamos 2 centímetros eso? Entonces cada uno, ¿cierto?, aumenta. Vamos a ver, en vez de 3, cada uno entonces mide 5. Bien, ¿qué es lo que pasa con su área? Bien, ¿qué es lo que va a pasar con esa área? Bien, entonces ahora tenemos esa base que aumentó todo en 5, entonces 5 por 2, 10, dividido en 2, 5. Entonces el primero sería 5 kilos, bien, centímetro cuadrado. Este sería 5. 5 por 3, 15, dividido en 2, 7,5. Fíjense bien. Bien, este 3 igual, bien, ¿cierto? Sería 5. 5 por 3, 15, dividido en 2, ¿cierto? Ahí está la altura, me da 7,5 centímetros cuadrados, siempre eso. Bien, estamos viendo ese, ¿cierto? ¿Qué ocurre con el área si todos los triángulos se le aumenta 2 centímetros su base? Bien, estamos aumentando 2 centímetros a todas esas bases. Y ahora ese, el triángulo ABF. Bien, ¿qué pasa si aumenta 2 centímetros? En vez de 3 son 5. 5 por 2, 10. Dividido en 2 son 5. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense bien. Al primero se le aumentó 2 centímetros más. ¿Vieron? 2 centímetros cuadrados más. A este aumentó 3. Fíjese, de 4,5 a 7,5 aumentó 3. Este aumentó en 2. Este también aumentó en 3. Y este también aumentó en 2. Bien, entonces, si se conservara siempre, si se le aumentara su base y se conserva la medida de la altura, bien, vamos a decir que el triángulo ABE aumenta en 2 igual, ¿cierto?, que el triángulo ABF. ABF. Sin embargo, al triángulo ABD y al triángulo ABC, ¿cierto?, aumenta en 3. Aumenta en 3 centímetros cuadrados su área. Disculpe, su área. Bien, aquí aumentó en 2, aquí aumentó en 3 y aquí en 2. Bien, ¿sí? Lo pueden ver cuantas veces quieran.
Esto ha sido la página 197 del libro. Nos vemos. Bueno, vamos a continuar con los otros ejercicios. Chau, chau, que estén bien.